Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que ya vamos a ir empezando porque ya hay bastantes asistentes por lo que vamos viendo. Entonces, bueno, que se vayan, bueno, son y 3 minutos, pero bueno, que se vayan incorporando el resto. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada sobre el Garradón y la arquitectura. Yo soy, bueno, primero me voy a presentar, algunos ya nos conoceremos de la anterior jornada que realizamos sobre el test de hermeticidad o ensayo Block-Wear-Door y la termografía, otros ya habremos tenido la suerte de haber colaborado y para los que no, pues encantada de conoceros, de conectar con vosotros y pasar este rato aquí. Yo soy Laura, formo parte del equipo de Cero Ingeniería. Quería primero dar las gracias al Colegio de Arquitectos de Asturias por darnos esta oportunidad, a Andrés, que lo tenemos ahí detrás en el backstage, que ha sido nuestro nexo con el colegio y nos ha ayudado a que hoy se haga realidad esta jornada. Y bueno, y como no, a Laura y a José Luis, que siempre están dispuestos a colaborar y desde luego es un privilegio tenerlos aquí hoy. Yo en principio voy a presentarlos a ellos teniendo, bueno, voy a primero a poner la presentación, porque para eso estamos aquí, para poner la presentación. Bien, pues nada, en este rato que vamos a pasar aquí juntos vamos a hablar del Garradón, la arquitectura, el nuevo código técnico, hablaremos de qué es el Garradón, de dónde proviene, cómo nos afecta. Como os comentaba, tenemos a José Luis y a Laura. No voy a entrar mucho en ello teniéndolos a los dos aquí. Luego os daré mis datos de contacto para que podáis comentar conmigo lo que necesitéis. Entonces, primero voy a presentar un poco lo que es la empresa, lo que es Ecero. Somos especialistas en servicios para el estudio, control y mejora de la eficiencia energética, el confort y la salud. Para ello realizamos ensayos de hermeticidad, termografía infrarroja, mediciones de Garradón, que es de lo que hoy vamos a hablar, estanqueidad en redes de conductos, auditorías. Llevamos un tiempo detrás de la idea del Garradón porque creemos que es muy importante, faltaba mucho conocimiento y por eso hoy estamos aquí. Un poco la idea es sentar las bases y dar a conocer el impacto que tiene, ya que nuestro entorno es fundamental para la salud. Nosotros, dentro de lo que es Ecero, tenemos la parte que es un poco lo que os quería comentar, solo hacer un breve inciso sobre ello. Tenemos la parte de tienda. En este momento, como veis, os lo he puesto así para que veáis que se está actualizando. O sea, que si entráis ahora mismo es lo que vais a encontrar. Ya teníamos los medidores de Garradón, que serían de estos dos tipos, que luego José Luis os dará un poco más de información sobre ellos, cómo funcionan. Entonces, lo que queríamos era aportar un poco más. Y se está actualizando porque estamos incluyendo varios productos. Son específicos para Garradón, entre ellos os he puesto un ejemplo que son unas láminas. Y nada, lo que os digo, cualquier cosa que tengáis, duda, va a estar, bueno, dentro de la página también, aunque esta información os la puedo dar yo, van a estar también las fichas técnicas de los productos, para que podáis tener toda la información posible. Estos serían mis datos de contacto. Ya os digo que lo que necesitéis, yo estoy encantada de atenderos. Lo primero que vamos a hacer en la jornada va a ser, voy a darle paso a José Luis, que nos va a hablar un poco de cómo está el radón, la normativa, lo que decía, de dónde proviene, y luego Laura va a hablar sobre los estudios del radón y el cáncer de pulmón. Es muy interesante también, os va a encantar. Y nada, que es todo lo que os puedo decir. Luego es verdad que vamos a hacer una ronda de preguntas, o sea que ir apuntándolas por ahí o en el chat y luego, luego las leeremos todas juntas, si os parece. Y voy a dar paso ya a José Luis, cuando pueda. Le voy a dejar compartir la pantalla.
y todo tuyo, José Luis. Gracias, Laura. A ver, vale. A ver, vamos a ver. Ahí tenéis que estar viendo mi pantalla. ¿Se ve todo correcto? Sí, Se se ve ve. correcto, ¿no? Toda la Sí, pantalla, ¿no? Vale, sí. perfecto. Vale, bueno, pues muchas gracias, Laura, por, por la oportunidad de estar hablando aquí hoy por la tarde de Radón y también gracias al Colegio de Arquitectos de Asturias por darnos esta oportunidad, ¿no? De dirigirnos a una comunidad tan importante dentro de la problemática del Garradón como sois los arquitectos, ¿no? Que sois piezas claves en la protección frente a la exposición a Garradón de los ciudadanos, ¿no? Muchas gracias a todos. Vamos a hablar, no quería extenderme mucho porque yo creo que es muy importante, como has comentado, Laura, que tengamos tiempo suficiente para poder responder a todas las dudas, ¿no? Que se vayan planteando a lo largo de la tarde. Entonces yo creo que hablaré sobre una media hora aproximadamente, una cosa así. Si ves que me paso, Laura, me cortas con toda confianza, sin ningún problema. Y pues, como os he dicho antes, pues después contestaremos a vuestras preguntas. Aquí tenéis mis datos de contacto. Vamos a ver, vale, aquí tenéis una pequeña estructura de la presentación que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero una pequeña introducción, me voy a presentar, hablaremos del Garradón de manera vamos a tocarlo muy por encima, ¿vale? Para que tengáis al final de esta presentación unas ideas muy generales de qué es el Garradón. Lo más importante yo creo que en este momento para vosotros son los dos siguientes apartados, que es la legislación y el código técnico de la edificación, el CTE y la medida. Y terminaremos hablando un poquito de algunos ejemplos sobre cómo colocar los detectores. Me gustaría presentarme un poco. Esto normalmente cuando estamos en una presentación, digamos, cara a cara, ¿no? Presencial, pues es mucho más cómodo hacerlo, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis un poco mis coordenadas para romper un poco el hielo. Yo estudié física en la Universidad de Valladolid y llevo trabajando en Garradón desde el año 2002. Justo ahora, en marzo de 2002, hace 20 años, fue cuando comencé a hacer la tesis en Radón. En aquella época, pues bueno, cuando me propusieron hacer una tesis en Garradón, pues lógicamente mi pregunta fue, ¿y eso qué es, no? Como seguramente os pasará a muchos de vosotros arquitectos cuando habéis revisado el código técnico y habéis visto que en el apartado HS6 hablan de una cosa muy rara que se llama Garradón. Y habréis dicho, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Que nunca, no sabemos nada, ¿no? Pues eso mismo me ocurrió a mí hace 20 años. Estoy trabajando en la actualidad en la empresa Radonova en Suecia, que es desde donde estoy haciendo ahora la presentación. Me encuentro aquí en la ciudad de Uppsala, muy cerquita de Estocolmo, al norte de Estocolmo. Además, hace ya varios años, un grupo de profesionales de Radón de Europa creamos la Asociación Europea de Radón. Aquí tenéis el enlace y también, digamos que en el tiempo libre trabajo dentro de la Asociación Europea de Radón, que engloba a más de 200 profesionales de radón de toda Europa, más de 25 empresas y todo ello incluye pues empresas privadas, organismos reguladores, institutos de investigación, universidades, etcétera. En la parte de abajo tenéis mis datos de contacto para cualquier duda, cualquier cuestión que necesitéis sobre radón y estaré encantado siempre de responderos a todas vuestras dudas, ¿vale? Si me seguís en Twitter, por ejemplo, pues ahí también soy bastante activo, LinkedIn y por supuesto mi teléfono y mi correo electrónico para lo que vosotros necesitéis. Bueno, dicho lo cual, vamos a comenzar hablando de radón. Y la primera pregunta sería, ¿qué es el radón? Y para ello lo que tenemos que hacer es englobar la problemática del radón dentro del concepto de riesgos. Estamos rodeados de riesgos, ¿de acuerdo? Esto seguramente las dos Lauras que están aquí hoy me lo han oído ya hablar muchas veces, pero es importantísimo tener esto en cuenta cuando se habla de garradón, porque el garradón es un riesgo más a añadir a todos los que tenemos ahora mismo, sean accidentes de tráfico, de avión, riesgos naturales, riesgos de la salud, ataques cardíacos, etcétera. Todo ello son riesgos y la exposición a garradón es otro más, ¿de acuerdo? Es otro riesgo más y como la propia palabra indica, riesgo no significa necesariamente una consecuencia. ¿De acuerdo?
el ejemplo clásico, por fumar no necesariamente vas a tener un ataque al corazón, pero evidentemente deja de fumar, ¿de acuerdo? Porque vas a reducir el riesgo enormemente. O si estás fumando, pues lo que estás haciendo es comprar tickets, ¿no? Estás comprando papeletas para que te toque la lotería y cada cigarro que fumas es una papeleta más para que tengas un problema de salud, ¿no? Eso es el riesgo, ¿de acuerdo? Son efectos estocásticos, no efectos deterministas. Y además, cuando hablamos de agarradón, lo tenemos que englobar dentro de la palabra radiactividad. Y cuando hablamos de radiactividad, si seguramente la presentación lo hubiéramos hecho hoy presencial y antes de la presentación nos hubiéramos tomado un café y habríamos estado hablando, bueno, vamos a hablar de radiactividad, radón, etcétera, seguramente que muchos de vosotros habríais dicho, bueno, sí, radiactividad, pues claro, las centrales nucleares, ¿no? Chernóbil, ahora con la guerra de Ucrania vuelve a estar otra vez en boga Chernóbil, bueno, Fukushima, etcétera. Pues sí y no. El mundo en el que vivimos es radiactivo. Sin Chernóbil, sin Fukushima, sin centrales nucleares, vivimos en un mundo que es radiactivo. Es más, pongamos hace 2000 años, ¿no? Hace 2000 años, cuando estaban los romanos en la península ibérica, el mundo era mucho más radiactivo de lo que es hoy. Y hoy es mucho más radiactivo de lo que será mañana, ¿de acuerdo? Pero siempre será radiactivo. Si nuestro planeta en el que vivimos no fuese un planeta radiactivo, ahora mismo no estaríamos aquí, ¿de acuerdo? No existiría la vida, ¿vale? El mundo en el que vivimos es un mundo que es radiactivo. Y el garradón es un gas radiactivo también. Si vamos a la tabla periódica, en la parte de la derecha, si recordáis de los estudios de química, tenemos una columna que es la columna de los gases nobles, ¿vale? Donde tenemos pues el argón, el xenón y, cómo no, tenemos el radón con el número atómico 86, ¿de acuerdo? Tiene 86 electrones en la corteza. Y una de las primeras personas que sintetizó el radón, allá a principios del siglo XX, fue Dorn. Aquí le tengo, pongo la foto. Lógicamente nadie ha oído hablar de este hombre. Seguramente pues, muchos de vosotros no habréis oído hablar nunca de Dorn. Y si buscáis en internet Garradón, pues enseguida veréis un nombre más famoso, como es el de Rutherford, ¿no? Bueno, digamos que en aquella época ambos trabajaban en cosas muy similares, ¿de acuerdo? Pero no era como hoy, ¿no? Que hoy publicamos un artículo, Laura Mezquita publica un paper y a los 5 minutos tenemos un Twitter indicando que ha publicado un paper, ¿no? En aquella época no, ¿de acuerdo? En aquella época las cosas iban más lentas, ¿vale? Con lo cual muchos científicos podían estar trabajando sobre las mismas cosas sin conocerse los unos a los otros, ¿no? Pues algo parecido ocurrió con el radón. En cuanto a las características del radón, como gas radiactivo, es un gas natural, es un gas noble, inerte, incoloro e inoloro. Y es importante esto que tenemos aquí, que sea un gas noble, porque esto quiere decir que los gases nobles, como seguramente conozcáis, no forman compuestos químicos con otros elementos de la tabla periódica. Por eso se llaman nobles, no se mezclan con la plebe, con los otros elementos de la tabla periódica. Y esto aplicado a radón quiere decir que gran parte o la práctica totalidad del gas radón que nosotros estamos respirando lo vamos a exhalar. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿de dónde proviene la peligrosidad del gas radón? Pues proviene de sus descendientes. Al ser el radón un gas radiactivo, se está desintegrando mientras está pasando por nuestro cuerpo. Genera descendientes que no son gases nobles, son emisores alfa de energía muy alta. Y por lo tanto, esto es lo que convierte al radón en un agente cancerígeno. ¿Vale? Muy importante tenerlo esto en cuenta. Es un agente cancerígeno, por eso estamos hablando aquí ahora mismo hoy de gas radón. Y a la pregunta de si es natural o si es artificial. Por definición, el gas radón es natural, ¿vale? Pero las concentraciones elevadas de radón dentro de un edificio para nada son naturales. Se pueden evitar y de hecho se evitan. Y si se encuentran concentraciones elevadas, se pueden remediar. ¿Vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Se puede hacer un remedio, se pueden reducir los niveles de radón dentro de un edificio. ¿Vale? Por eso, en realidad, el tener concentraciones altas de radón dentro de un edificio es una situación artificial, ¿de acuerdo? No es algo que sea natural.
Comentábamos antes que el radón es un agente cancerígeno y así está clasificado como, por ejemplo, por la Agencia Internacional de Investigación en el Cáncer. Esta agencia tiene una clasificación de 5 niveles, ¿de acuerdo? Y en el primer nivel aparecen los agentes o las sustancias que son cancerígenas para los humanos, ¿de acuerdo? Sustancias de las cuales no hay ninguna duda que generan cáncer y evidentemente el radón está en ellas, ¿de acuerdo? Esta agencia internacional de la agencia de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, clasifica el radón como agente cancerígeno para los humanos sin ninguna duda. Además, hace varios años la Unión Europea, en colaboración con la OMS, publicó el Código Europeo contra el Cáncer, en el cual aparecen diferentes formas, de acuerdo, de reducir los riesgos de cáncer. Por ejemplo, el primero es obvio, no fumar ningún tipo de tabaco, ¿de acuerdo? Tener un peso saludable, una buena dieta, reducir las grasas, evitar la carne procesada, etcétera. Y en el número 9 aparece también averiguar si estamos expuestos a niveles elevados de radiación natural de radón en nuestras viviendas. Y si ese es el caso, reducirlo, ¿vale? Con lo cual esto aparece también, está incluido como una de las 12 formas de reducir los riesgos del cáncer que tienen las personas. Es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si mañana dejásemos todos de fumar o dejaran todos de fumar, desapareciese el tabaco, seguiría habiendo cáncer de pulmón y en parte sería debido a radón, ¿vale? De esto Laura Mezquita después nos va a explicar muchísimo y vamos a aprender un montón con su presentación, ¿de acuerdo? La relación entre radón y cáncer de pulmón, ¿vale? Pero después del tabaco es la causa más importante de cáncer de pulmón. Evidentemente, si lo combinamos, pues como comentábamos al principio de la presentación, estamos incrementando el número de tickets, ¿no? Para poder desarrollar ese cáncer de pulmón. Porque los efectos no son aditivos, ¿de acuerdo? Sino que son multiplicativos, ¿vale? Si recordáis lo que hablábamos al principio, cuando hablábamos de que vivimos en un mundo radiactivo, es muy interesante tener en cuenta este gráfico que tenemos aquí en la pantalla. Este gráfico está tomado, son datos de la Organización Mundial de la Salud, un poquito viejos, del año 2018, pero lo que representa son las fuentes de radiación que recibe una persona, un ciudadano cualquiera, en promedio en el mundo. Es decir, vosotros ahora mismo os encontráis en Asturias, pues en promedio estáis recibiendo radiación, ¿de acuerdo? Es decir, todos estamos recibiendo radiactividad. Independientemente de dónde nos encontramos, constantemente estamos recibiendo radiactividad, ¿vale? Pero ¿de dónde procede esa radiactividad? Bueno, aquí tenéis, digamos, una idea de dónde procede, ¿de acuerdo? Sin necesidad de ser precisos en los números, pero sí a modo cualitativo podemos ver lo siguiente. Fijaros, menos del 1% procede de fuentes, digamos, artificiales, ¿vale? Y aquí es donde encontraríamos las centrales nucleares. Y además también las pruebas que se hacen, por ejemplo, con armamento nuclear, etcétera. Menos del 1%. ¿Vale? Muy importante tenerlo en cuenta. La comida que ingerimos, el agua, también tiene componentes radiactivos, por supuesto, y ahí significaría en torno a un 8%, las exposiciones médicas en torno a un 20%, y aquí incluimos cuando nos hacen pruebas de medicina nuclear, nos hacen radiografías, etcétera, ¿vale? Los rayos cósmicos, evidentemente, dependiendo a qué altura nos encontremos, si estamos en la playa de Gijón o estamos en el Alto del Naranco, pues lógicamente vamos a recibir diferentes dosis de radiación, pero en todo caso vamos a recibir radiación también. Y la mayor parte de la radiación que recibimos, fijaros, más de la mitad, se debe a fuentes naturales. Y de todo esto que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, estamos hablando aquí prácticamente 3/4. De estos 3/4, aproximadamente la mitad de estos 3/4 se debe a exposición a gas radón. Dicho lo cual, la principal fuente de radiación que estamos recibiendo es el gas radón, ¿vale? Que es un gas
que genera cáncer de pulmón. ¿Vale? Esa es la principal fuente de radiación que recibimos. Se han hecho muchísimos trabajos de investigación para evaluar cuál es el riesgo de acuerdo de radón y de sufrir un cáncer de pulmón asociado a radón. Y uno de los trabajos quizás más citados o más famosos es este estudio que hizo Sarah Darby en el año 2006 con muchísimos investigadores de toda Europa analizando más de 20 y tantos mil casos y controles de pacientes con cáncer de pulmón, exposición a radón, etcétera. Aquí tenéis la referencia del estudio y una de las, digamos, resultados más relevantes sería el que tenéis ahora mismo en la pantalla. Fijaros, no hay un umbral por debajo del cual el riesgo sea cero, ¿vale? Que no podemos garantizar el decir, bueno, tu concentración de radón es X, por lo tanto, tranquilo, porque como X está por debajo del umbral, no tiene riesgo en absoluto. No, siempre vas a tener un riesgo, ¿de acuerdo? Con lo cual, el mensaje es evidente. Reduce al máximo tu concentración de radón, para que reduzcas al máximo también el riesgo de poder degenerar en un cáncer de pulmón, ¿vale? Dicho esto, sabemos cuáles son las características del radón, está identificado como agente cancerígeno. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Tendremos de alguna manera que controlarlo, ¿no? Si es algo que es realmente tan importante, de alguna manera las autoridades tendrán que haber diseñado instrumentos legislativos para que, por ejemplo, cuando se construye una vivienda o en las viviendas que ya existen, se controle dicha exposición, ¿vale? Igual que se controlan pues otros muchos contaminantes atmosféricos o otros muchos parámetros que afectan a la calidad del aire interior. Bueno, pues fijaros, esto que tenéis aquí es la evolución de la legislación en materia de gas radón en España, pues desde el año 96, ¿vale? Y todo comienza en el año 96, cuando se publica una directiva, la directiva Euratom, que dio de plazo 5 años, de acuerdo, a los Estados miembros en aquella época para implementar dicha directiva en sus legislaciones nacionales. Cualquier directiva europea es de obligado cumplimiento por los Estados miembros, ¿vale? No es una recomendación, no es algo que se pueda obviar, es algo de obligado cumplimiento. España la implementó al final de plazo, en el año 2001, y dio como resultado el Real Decreto 783/2001. Si buscáis este Real Decreto en Internet, veréis que el título del Real Decreto es Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes. Bueno, ahí en ese documento hay de todo lo referente a radiaciones ionizantes, ¿vale? Digamos que gran parte, lo gordo de ese documento se refiere a exposiciones médicas, ¿vale? Cuando vamos a darnos cuando tenemos que ir a un servicio de medicina nuclear, pues la dosis que recibimos, todo eso está perfectamente regulado, ¿de acuerdo? El espesor que tienen las paredes donde nos hacen la radiografía, la ropa que se pone el técnico de rayos X, por ejemplo, todo eso está perfectamente regulado, ¿vale? Y forma parte de ese Real Decreto. Pero ese Real Decreto además incluía también un pequeño capítulo en el cual trataba de fuentes naturales de radiación, entre las cuales incluía evidentemente el radón. El problema que tenía ese Real Decreto era que definía un ente, así de manera muy abstracta, que era la autoridad competente, que era la que era responsable de que las, digamos, de que las distintas comunidades autónomas legislasen y tuvieran registros de actividades de gas radón. Pero lo dejaba así, la autoridad competente, y no se sabía quién era, con lo cual no se aplicaba. Hasta que en el año 2010 se descubre quién es la autoridad competente y desde el año 2010 es el organismo en materia de industria de las comunidades autónomas. Son los que tienen que tener ese registro de actividades en las cuales hay una potencial exposición a gas radón. Y esto es algo que es obligatorio hacerlo desde el año 2012. Cuando se comenta esto, que desde el año 2012, por ejemplo, el Principado de Asturias, la Comunidad de Asturias, el organismo responsable en materia de industria del Principado de Asturias tiene que tener esta lista. Y seguramente, pues, o si la tiene desde hace muy poco, ¿vale?
porque era algo que no se conocía, pero era ya obligado desde el año 2012. Es decir, España, en relación a puestos de trabajo, fue uno de los primeros países que legisló en Europa, antes de incluso de que se publicase el último documento relevante, que es la Directiva 2013. ¿Vale? Cuando se publica la Directiva 2013, esta directiva es la que ha cambiado absolutamente todo el panorama en materia de protección radiológica en Europa. ¿De acuerdo? Y en el caso concreto en España. ¿Por qué? Pues porque por primera vez, en un documento de obligado cumplimiento, se establece el mismo grado de protección, tanto para trabajadores como para miembros del público, y se incluye un numerito, 300 becquerelios por metro cúbico. ¿De acuerdo? Este es el nivel de referencia de concentración de gas radón que deben de tener los Estados miembros. ¿Vale? 300 becquerelios por metro cúbico. Y esto está en la legislación. Es la primera vez que se introduce un número a nivel europeo, ¿de acuerdo? En una directiva europea. Y los Estados miembros están obligados a implementar esto. Situación. Bueno, el plazo para implementar la directiva expiró el 6 de febrero del año 2018, hace 4 años. ¿De acuerdo? 4 años después, España no ha implementado la directiva europea. ¿De acuerdo? Es uno de los pocos países que quedan ahora mismo en Europa que no ha terminado de implementar la directiva europea. Sí que ha implementado aspectos de la directiva europea, sobre todo en lo referente a exposiciones médicas, ¿vale? Pero no lo referente a exposición a gas radón en centros de trabajo. ¿De acuerdo? Eso no está implementado todavía, ¿vale? Con lo cual la Unión Europea, por supuesto, ha multado a España por no haber llevado a cabo dicha implementación. Pero el hecho de que no se haya implementado no quiere decir que no se aplique, ¿eh? La directiva europea aplica en España igualmente. Muchos países ya han implementado con diferentes niveles de referencia, 200 becquerelios, 300, 100 becquerelios, ¿de acuerdo? Pero siempre teniendo en cuenta esos 300 becquerelios por metro cúbico. Y la situación actual, a principios de este año, en enero de 2022, y a fecha de hoy, en marzo, no ha cambiado nada en los últimos 2 meses, ¿de acuerdo? Es que está pendiente de aprobación la implementación de la directiva europea, pero lo que sí que aplica es el Real Decreto 732 que ha modificado el Código Técnico de la Edificación y que vamos a pasar ahora a hablar un poquito de este código técnico. ¿Vale? Esta página, el Código Técnico, tiene una página exclusiva que podéis encontrar en internet, códigotecnico.org, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis pues toda la información del Código Técnico de la Edificación. Honestamente, yo antes de que se publicase esta modificación del código técnico, me disculparéis la ignorancia, pero ni siquiera sabía que existía un código técnico para la edificación. Hablando con arquitectos, pues sí que me han indicado que esto es tremendamente importante, ¿no? Porque aquí está, digamos, todo lo que tiene que cumplir un edificio, ¿no? Cuando se construye. El código técnico, pues cuando se publicó me lo descargué. Tiene 400 y pico páginas y lógicamente me fui al apartado concreto de radón, ¿vale? Que está al final. Y resumiendo brevemente, aplica a edificios de nueva construcción y a edificios existentes en los cuales se llevan a cabo reformas que van a afectar o que pueden afectar a los niveles de gas radón, ¿de acuerdo? ¿Y dónde no aplica? Pues situaciones obvias, aquellos locales que no están habitables, ¿vale? O que están separados del terreno, ¿vale? Es decir, si tenemos un archivo, por ejemplo, donde no hay nadie, pues ahí no aplica el código técnico, porque lo que va buscando el código técnico es proteger a los ciudadanos de la exposición a gas radón, ¿de acuerdo? Con lo cual eso es muy importante. El nivel de referencia del código técnico son 300 becquerelios por metro cúbico, ¿vale? Que es el nivel de referencia, por otro lado, que indica la directiva europea. Además, también tenéis otros documentos, como son las guías de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear, que os podéis descargar en Internet, la 1104, que es la metodología para evaluar exposición a radón en centros de trabajo, la 1101, que aplica más a entidades como la nuestra, ¿no? Que son los criterios que tienen que seguir los laboratorios que llevan a cabo los análisis de los detectores. Y ya terminando, no me queda unos 10 minutos aproximadamente, vamos a hablar un poquito de medida, ¿de acuerdo? Puesto que ya tenemos identificada la peligrosidad del gas radón, tenemos las herramientas legislativas, entonces ahora vamos a medir, ¿vale? Ahora vosotros habéis llevado a cabo una reforma en un edificio y según el código técnico tenéis que llevar a cabo una medida de gas radón.
¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues el radón se puede medir de muchas maneras, ¿vale? Con sistemas pasivos, con sistemas activos. La diferencia entre un sistema y otro, muy resumido, sería la siguiente. Los sistemas pasivos lo que nos van a dar es un número al término de la exposición. En el código técnico, el tiempo de exposición de los detectores son 2 meses, ¿vale? Mínimo 2 meses. Al cabo de esos 2 meses, lo que vamos a obtener es un valor 257 más menos 30, ¿vale? Y eso es lo que compararemos con el nivel de referencia. En cambio, los sistemas activos lo que nos van a dar es una serie temporal de datos, ¿vale? Y las concentraciones de radón cambian muchísimo. Lo que tenemos ahora mismo, hoy, a las 5:30 de la tarde, de radón, pues seguramente no tenga nada que ver con lo que vamos a medir a la 1 de la mañana. Y tampoco tendrá nada que ver con lo que midamos mañana a las 10, ¿vale? Con lo cual, en algunos casos interesa el sistema activo, ¿vale? Para tener esa serie temporal de datos y estudiar la dinámica del gas en el edificio, y en otros casos lo que nos interesa es un sistema pasivo para tener un valor promedio que tenga en cuenta todas esas subidas y bajadas de gas radón, ¿vale? Esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta, que una de las características de lo específico del radón son las tremendas variaciones que puedes experimentar, ¿vale? Ocurre muchas veces que hay personas que utilizan un equipo activo, ¿de acuerdo? A lo mejor no tienen mucha experiencia en medida de radón y no entienden nada. Y dicen, bueno, es que hoy el equipo por la mañana medía 800, pero ahora por la tarde mide 200 y durante 3 días está midiendo 120 y después ha subido a 1200. ¿Se ha estropeado el equipo? Pues seguramente no. Seguramente se debe a un comportamiento absolutamente normal del gas radón, ¿vale? Es una de las peculiaridades que tiene el gas. Cuando medimos con un equipo pasivo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el proceso que se sigue. En el caso de detectores de trazas, ¿vale? Lo que estamos midiendo en el interior de estas cajitas negras que veis aquí se coloca un plástico, que son estos plásticos que veis aquí en el microscopio, perdón, colocados aquí en la rejilla del microscopio. Estos plastiquitos se colocan aquí adentro. El radón entra por difusión dentro de las cajas, se está desintegrando emitiendo partículas alfa. Esas partículas alfa impactan con el plástico y generan agujeros. ¿Cómo detectar esos agujeros? Cuando el detector se devuelve al laboratorio se realiza un revelado. Un revelado similar, si os acordáis, antiguamente a la fotografía analógica, ¿vale? Se hace una cosa muy similar. Y como resultado del revelado se obtienen cosas como esta que vemos aquí en la imagen, donde vemos aquí un montón de puntitos negros. Estos puntitos negros son las trazas generadas por las partículas alfa. Contamos las trazas, los puntitos negros y obtenemos la exposición en unidades de becquerelios por metro cúbico y por hora. El conteo de las trazas se hace automáticamente, ¿de acuerdo? Con el microscopio. Para obtener valor de concentración, lo que tendremos que hacer es dividir por el número de horas de exposición, ¿vale? Con lo cual es súper importante que cuando lleváis a cabo una medida de radón, siempre tenéis que indicar cuándo se ha colocado el detector y cuándo se ha retirado. Porque sin esa información, sin conocer el tiempo de exposición, es absolutamente imposible poder calcular los becquerelios por metro cúbico, por motivos obvios. ¿De acuerdo? Con lo cual siempre acordaros de proporcionar esta información al servicio de medida que estéis utilizando. ¿De acuerdo? Y finalmente, bueno, se calcularía la dosis, pero no vamos a hablar de dosis en esta presentación. Aquí tenéis algunas fotografías de diferentes sistemas de medida de gas radón con equipos pasivos, con equipos activos también. Y vamos a ver a continuación algo que surge muchas veces, ¿de acuerdo? Cuando se habla en radón, y seguro que algunos de vosotros lo habéis hecho o lo estáis haciendo ahora. Colocáis radón en Google, radón España, radón Perdón, Asturias. José ¿Sí? Luis, Dime. que vamos ya un poco justos de tiempo, Vale, entonces no sé cuánto te queda, pero me bueno, quedan por decirte cinco que, minutos. 5 minutos, ¿eh? 5 venga, minutos. perfecto. Vale. Pero esto sí que quería indicarlo porque esto es importante. El tema de los mapas, ¿de acuerdo? El Consejo de Seguridad Nuclear publicó este mapa, ¿vale? En el cual, pues bueno, podéis ver aquí en función de los colores de las celdas, pues bueno, la media de radón, la media que hay en cada una de las celdas, ¿no? Y siempre podéis decir, bueno, pues aquí en Asturias, mira qué curioso, ¿no? Casi todo que tenemos aquí está en color verde o está en color amarillo, con lo cual, pues bueno, pues no hay problema. Bueno, sí y no, ¿eh?
hay que tener mucho cuidado al emplear los mapas, porque en este otro mapa que podéis ver aquí, fijaros que Asturias, curiosamente, el número de celdas tiene casi todas las celdas con 1 o 6 datos. Cada una de estas celdas son 100 kilómetros cuadrados. ¿De acuerdo? Con lo cual, prácticamente no se ha medido en Asturias. ¿Vale? Y eso es muy importante tener en cuenta. El mensaje: jamás utilicéis un mapa para determinar el riesgo de exposición a radón en un edificio. La única forma es midiendo. ¿Vale? Y no vamos a entrar aquí, pero bueno, es muy importante también indicar que en el código técnico se requiere que los servicios de medidas se lleven a cabo por laboratorios que están acreditados ISO 17025. ¿De acuerdo? Por muchos motivos, porque la acreditación proporciona evidencias de la competencia del laboratorio, de los métodos de medida, etcétera, etcétera. Servicios no acreditados no pueden proporcionar ese tipo de evidencias. Además, muy importante, ya prácticamente con esto terminamos. Cuando hablamos de radón, el siguiente paso después de medir es remediar, lógicamente, si las concentraciones han sido elevadas. Tened esto en cuenta. En contra de lo que se pueda pensar, la ventilación no es siempre la mejor forma ni la más eficiente para reducir los niveles del radón. ¿De acuerdo? Por favor, tened mucho cuidado con esto. Siempre contactar con un profesional que tenga experiencia en remedio, que os va a asesorar perfectamente cuál es la mejor forma de reducir los niveles de radón en un edificio en particular. Y eso vosotros, arquitectos, lo sabéis mucho mejor que nadie. No hay dos edificios iguales, ¿vale? Con lo cual no hay, digamos, una receta mágica que sirva para todos, para reducir estos niveles. Cuando recibís los detectores de medida de radón, recibís también hojas de instrucciones, ¿de acuerdo? Sobre cómo se tienen que colocar. La colocación es muy sencillita. Aquí tenéis algunos ejemplos, cómo se pueden colocar los detectores. Son detectores muy pequeñitos. Y nada, cualquier más información podéis contactar con Laura, con E0 Ingeniería, que seguramente pues, os van a asesorar perfectamente y os van a ayudar en vuestra necesidad de medida de gas radón. Y nada, ya está. Laura, todo tuyo. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias. ¿Veis mi pantalla? Sí, Laura, ¿Sí? la vemos perfectamente. Vale. ¿Me oís bien? Perfectamente. Adelante. Vale. Es que tengo justo los... Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar agradeceros la invitación otra vez a participar en una jornada de estas. Me pasa como José Luis, que me hace mucha ilusión poder hablar con, bueno, no vamos a poder interactuar mucho porque es virtual, pero sí por lo menos poder transmitir pues toda esta información que hasta hace muy poquito tiempo pues no llegaba un poco todo el sector de la arquitectura. Así que contenta de estar aquí. Y mi labor hoy es hablaros sobre el gas radón y el impacto que tiene en el cáncer de pulmón. Yo soy oncóloga médico, me dedico la mitad de mi tiempo a tratar pacientes con cáncer de pulmón, ahora hablaré un poco sobre ello, y la otra mitad del tiempo me dedico a investigación precisamente en carcinógenos y cuál es el impacto de los factores de riesgo de cáncer principalmente en el cáncer de pulmón. Y dentro de los carcinógenos, el que más estudio a día de hoy es el gas radón. Y bueno, para ello os voy a hablar primero voy a un poco partir y dicotomizar mi cabeza y hablaros de lo que hago como médico y lo que hago como investigadora. Y como médico, este es el día a día de mi trabajo en el hospital. Este es un escáner o un TAC de un paciente sano, que veis aquí en negro los pulmones, el corazón, aquí veis las vértebras. Y bueno, esto es un cáncer de pulmón, que es un tumor creciendo dentro del pulmón del paciente. También veo pacientes con mesotelioma, que seguro que os suena porque está muy relacionado con la exposición al amianto o al asbesto, ¿no? Al fibrocemento, y es un tumor en la pleura o los tumores del timo que están localizados en el mediastino anterior delante de los grandes vasos y del corazón. Pero bueno, la realidad es que aunque vea este tres tipos de tumores, el 90% de mi consulta son pacientes con cáncer de pulmón, porque es una enfermedad muy prevalente y es una enfermedad con un pronóstico muy malo. Sigue siendo la primera causa de mortalidad por cáncer a nivel mundial. 2 de cada 10 muertes por cáncer se deben al cáncer de pulmón. Es la primera causa de mortalidad por cáncer en Europa. Aquí veis en hombres y en mujeres.
En hombres está disminuyendo muchísimo la mortalidad, pero aún así sigue estando muy por encima, esto es la mortalidad de otros tumores, como es la enfermedad más letal en cáncer, y en mujeres ha ido aumentando de forma exponencial hasta sobrepasar la mortalidad por cáncer de mama, que había sido clásicamente la primera causa de mortalidad. Y en España igual, es la primera causa de mortalidad en varones y una de las principales en mujeres, probablemente pase a ser la principal en mujeres en los próximos años. Bueno, cuando nosotros hablamos de cáncer en general, hablamos de pronóstico, sonará esto de supervivencia a 5 años, es la forma que tenemos nosotros de hablar de la evolución del cáncer, es decir, la probabilidad de que un paciente con un diagnóstico de cáncer esté vivo a 5 años. En cáncer de pulmón es de un 20%, y esto es un pronóstico malo, en comparación con otros tumores como el cáncer de mama o el cáncer de colon, que es superior al 90%. Y esto no es así en todos los cánceres de pulmón, depende mucho de cuál es la extensión, ¿no? Eso lo habéis oído cuando hay metástasis o cuando está localizado, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de 3 tipos de tumores: localizado, localmente avanzado y avanzado cuando hay metástasis. Y aquí cambia el pronóstico muchísimo, porque pasa a ser el pronóstico cuando se diagnostica un cáncer de pulmón con enfermedad avanzada, es decir, cuando hay metástasis, la supervivencia a 5 años es menor de un 6% de pacientes vivos a 5 años. Y diréis, ¿y cuánto se diagnostican con cada uno de los estadios? Pues es que el pulmón no duele, no da síntomas, y generalmente cuando da síntomas es cuando da metástasis. Por eso a día de hoy todavía la mayoría del cáncer de pulmón se diagnostica en estadio avanzado. Cuando se diagnostica en estadio localizado, hablamos de una enfermedad curable, se trata con cirugía, radioterapia o con tratamientos sistémicos, pero que es curable. Cuando hablamos de estadio localmente avanzado, es decir, está localizado pero ya se está yendo, hablamos de enfermedad potencialmente curable, porque es verdad que intensificamos mucho más el tratamiento, les damos quimioterapia, les damos radioterapia, les damos inmunoterapia, pero tienen más y con más posibilidades de curación, pero es verdad que tienen muchas más posibilidades de recaída de la enfermedad. Pero cuando hablamos de enfermedad metastásica o enfermedad avanzada, es una enfermedad que a día de hoy sigue siendo incurable y en la que podemos aspirar a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y a prolongar su supervivencia, pero no podemos hablar de curación. Y bueno, esto es metiendo todos los cánceres de pulmón en un saco, pero veréis que el cáncer de pulmón hace 30 años era como una entidad única, una sola enfermedad, pero ahora si le preguntáis a cualquier oncólogo que conozca el cáncer de pulmón, pues dirá que es más bien como una paleta de colores y que cada color pues representa una enfermedad diferente, que tiene unas características clínicas diferentes, que pueden recibir un tratamiento u otro y que tienen una evolución o un pronóstico diferente. Y esto lo da la clasificación molecular, es decir, el perfil molecular que tengan esos tumores. Que ahora suena chino, pero voy a intentar explicaros. Fijaros lo que cambia el perfil molecular de un cáncer de pulmón. Esto es lo que os había mostrado antes, la supervivencia a 5 años, probabilidad de estar vivo a 5 años con un cáncer de pulmón con metástasis, 6%. Cuando a un paciente se le diagnostica un tumor que tiene una de esas alteraciones moleculares que digo yo, de la paleta de colores, cuando se estratifica bien y se diagnostica bien, el pronóstico de ese paciente pasa a ser, simplemente por tener acceso a tratamientos nuevos, que son los tratamientos de medicina de precisión que hablamos, su supervivencia pasa a ser de casi un 70% a 5 años. Y ahora mismo se están probando en estadios localmente avanzados y en estadios localizados para mejorar estos resultados. Pues bien, un diagnóstico de cáncer se diagnostica cogiendo una muestra. Esto seguro que os suena, se ve una placa y se ve una mancha, ¿no? Que dice la gente a veces, una mancha, le han visto algo en el pulmón, se coge una biopsia y en la biopsia se tiene la confirmación histológica. Esto es fundamental para saber qué tipo de cáncer de pulmón hay. Hasta hace 15 años se utilizaba una clasificación muy grosera. Se miraban las células, si eran pequeñas, carcinoma de célula pequeña o carcinoma de no célula pequeña, y a su vez el de no célula pequeña, que es el más frecuente, 85% de los casos, se diferenciaba en diferentes subgrupos histológicos. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Hemos ido más allá, ya no pasamos de una entidad única de cáncer de pulmón, sino que hablamos de esa clasificación histológica hasta hace 15 años y a día de hoy de una clasificación molecular, y hemos sectorizado y dividido completamente el cáncer de pulmón en diferentes subgrupos moleculares. Gracias a esa muestra que cogemos, analizamos la histología, es decir, el tipo de células, para decidir qué tipo de quimioterapia reciben nuestros pacientes.
analizamos esos grupos moleculares para saber qué tratamiento dirigido pueden recibir, que es la medicina de nueva generación que la gente toma, que son pastillas, que no es quimioterapia, que se tolera mucho mejor y que tienen muy buenos resultados, o incluso marcadores inmunes para tener acceso a inmunoterapia, que es un tratamiento muy innovador en cáncer de pulmón. O sea que los oncólogos al final recibimos a pacientes que no están estratificados, que todos son iguales, ¿no? Todos tienen una enfermedad que es cáncer de pulmón y en función de esas características de la muestra del tumor los clasificamos en diferentes grupos para que cada uno de los pacientes reciba su tratamiento dirigido frente a la enfermedad que tienen, que es lo que llamamos a día de hoy medicina de precisión. Podéis pensar, esto en cáncer de pulmón no son muchos, pero son muchos más de los que parecen. Y aquí os pongo un ejemplo. Este es un adenocarcinoma, que es un subtipo de no célula pequeña, que podrían haberlo llamado célula grande, pero no, lo llaman no célula pequeña, en un grupo molecular que se llama fusión de ALK. Bueno, no quedaréis con eso, simplemente. Ya en negro es donde está el tumor. Es una enfermedad avanzada, era un paciente muy joven, se publicó en una de las revistas más importantes de medicina y prácticamente todo es tumor. Aquí este es el riñón, es la eliminación fisiológica del marcador, ese marcador que se ve negro, eso también es eliminación fisiológica, que es la vejiga, pero todo esto demás es tumor. Bueno, cuando un paciente recibe un tratamiento dirigido, en este caso frente a LK, con tan solo 3 semanas de tratamiento, fijaros qué cambio. ¿Cómo es de importante para nosotros diagnosticar a los pacientes con esa clasificación molecular y no quedarnos limitados a lo que es el cáncer de pulmón de forma general? Y bueno, aquí os pongo cada una de las alteraciones moleculares que se han ido diagnosticando en los últimos 15 años y los tratamientos a los que dan lugar, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Pues ahora os lo explico por la parte investigadora. En investigadora, yo soy oncóloga médico, soy médico de formación, soy de Zamora. Hasta los 18 años estuve viviendo allí, después fui a Salamanca, donde estudié la carrera, hice la residencia también allí y después pasé a Madrid. En Madrid estuve 4 años trabajando antes de irme a París. En París estuve 4 años y medio y desde hace 2 años trabajo en el Hospital Clínic en Barcelona. Y bueno, os cuento que todo esto empezó porque yo veía pacientes con cáncer de pulmón, pero del radón sabía muy poco. Me sonaba algo de que el radón podía ser un factor de riesgo de origen laboral por algunos mineros, pero no tenía muy claro. Pero no tenía ni idea del impacto que podría tener el gas radón en el cáncer de pulmón, que os he estado explicando yo ahora, pero a nivel residencial. Es decir, el gas radón al que podemos estar cualquiera de nosotros expuestos en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo o en cualquier edificio en el que estemos. Y en 2011, en mi primer trabajo como oncóloga en Madrid, conocí a Pili, que era una paciente que me habló sobre el radón residencial, ¿no? Y la verdad es que yo nunca había oído hablar, pero bueno, me convenció, empecé a leer sobre ello. Ella era una paciente muy joven, que nunca había fumado, que tenía un cáncer de pulmón no célula pequeña, con la histología adenocarcinoma y un grupo molecular que era esa mutación de GFR, que fue el primero que me dio un poco la señal de alarma. A partir de ese momento empecé un poco a leer sobre el gas radón y viendo pues, que no había mucha información, ¿no? Porque casi todos los estudios que se han hecho sobre el radón y el cáncer de pulmón hablan del cáncer de pulmón como una entidad única y no hablaban de diferentes subtipos moleculares. Tuve la oportunidad de años después hacer mi tesis doctoral precisamente en estudiar esas alteraciones moleculares, esos grupos moleculares en cáncer de pulmón y el radón. Después en París hacer un postdoc en colaboración con la Comisión de Energía Atómica y el Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear, que ahora os comentaré un poco de los datos que obtuvimos, y desde el 2020 es mi principal línea de investigación en el Hospital Clínic y en el IDIVAPS. Y os preguntaréis, ¿y qué le importa a un oncólogo si ha habido exposición o no al radón? ¿No? Porque al final el oncólogo le interesa pues, que se le diagnostica a un paciente un cáncer, qué tipo de tratamiento, qué marcadores tiene, qué tipo de tratamiento y cuál va a ser su evolución. Bueno, pues nosotros en el Hospital Clínic lo que investigamos es el carcinógeno porque pensamos que tiene un impacto en cómo va a evolucionar el paciente y cómo va a responder a ciertos tratamientos. Y bien, el gas radón, ya hemos dicho antes, es uno de los, lo ha comentado José Luis, es uno de los carcinógenos de grupo 1, es decir, que es seguro que induce cáncer en humanos. Esto se sabe desde hace muchísimos años, carcinógeno por la Organización Mundial de la Salud desde 1988, o sea que ha pasado tiempo.
y es uno de los factores de riesgo de cáncer de pulmón. A vosotros os interesa también el asbesto, que lo conocéis si trabajáis a ver de vez en cuando, ¿no? Tenéis alguna obra y de repente aparece el asbesto, porque claro, el asbesto se prohibió en 2002, no hay asbesto, pero no se reguló la retirada, por lo tanto está todo el instalado que se nos ha retirado y de vez en cuando uno se lo encuentra en una obra de sorpresa. Pero ¿cuál es la realidad que vivimos todos? Seguro que vosotros también, pero también en el ambiente biomédico, es que parece que el único factor de riesgo importante es el tabaco. Y eso hace que minimice el impacto de otros factores de riesgo. Y eso es por lo que a día de hoy mis compañeros y generalmente los médicos no conocen nada sobre el gas radón. Yo lo conocía gracias a la paciente, pero si no llego a contactar a esa paciente, no llega a hablarme del gas radón, probablemente yo no lo habría conocido. Y al final pasa como un factor de riesgo silencioso. Y esto pasa mucho en medicina, y es que a veces lo que no se estudia no se notifica. Si no lo estudiamos, no se publica. Y lo que no se publica parece que no existe, ¿no? O sea, que no se haya publicado puede ser o que no haya evidencia o que no se haya estudiado. Y al final, pues lo que no existe o lo que parece que no existe no se puede prevenir. Y el gas radón es fácilmente prevenible. Bueno, hace un par de años, una compañera, cuando estábamos en Francia, una compañera y yo, Patricia Martín Romano, lanzamos una encuesta por Google Forms porque teníamos curiosidad por saber cuánto sabía la gente sobre el gas radón en España. Y bueno, lo lanzamos 2 semanas, queríamos una pregunta rápida, o sea, unas respuestas rápidas y saber por dónde iba la cosa. 2.500 personas participando. Aquí el código de colores que veis son en función del número de personas que participaron. Como lo lanzamos por las redes sociales y a través de nuestros contactos, obvio que yo, siendo de Zamora, no he trabajado en Madrid, pues toda esta zona estaba muy enriquecida en participantes. Pero bueno, lo curioso es que aun siendo nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestra familia, que estaban aburridos de irnos a hablar del gas radón, de la encuesta que lanzamos, 1 de cada 2 personas no sabía lo que era el gas radón. Era una encuesta condicionada. Les hacíamos preguntas y en función de la respuesta, pues iban saliendo las siguientes preguntas, ¿no? Entonces era, ¿qué es el gas radón? Le dábamos varias opciones y después ya explicamos, pues el gas radón es y siguiente pregunta. Bueno, el 50% no lo conocía, pero ¿qué pasa con los que sí que lo conocían? Que muy poquitos los conocían de la educación universitaria o secundaria, un 5%. La mayoría de amigos y familias, probablemente sesgado por eso, que eran a través de nuestros contactos, pero muy poquitos también de los profesionales sanitarios. Y lo que es muy triste, casi todos quieren saber si hay radón en la vivienda. Cuando saben lo que es el gas radón, es un gas radiactivo que se acumula dentro de los domicilios, quieren saber si hay gas radón. Bueno, aquí hay un porcentaje obvio que, no, que quiere saberlo solo si se puede evitar, porque si no se puede evitar, pero sí se puede evitar. Lo triste es que el 90% quieren saberlo, pero el 50% no sabe qué es lo que debe hacer después. Entonces está en nuestra mano cambiar esto. Bueno, el gas radón, factor de riesgo de grupo 1 de la según la Organización Mundial de la Salud, pero ¿qué impacto tiene en el cáncer de pulmón? Hasta un 14% de los casos de cáncer de pulmón se relacionan con el gas radón. Principal factor de riesgo, como decía José Luis, en no fumadores, muy importante como factor de riesgo en fumadores, y luego lo veremos, pero el ser fumador y además estar expuesto a gas radón aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón 25 veces, no 1 o 2, 25. Es decir, es un factor de riesgo muy relevante y aquí no solo hablamos de tabaco. No hay un límite seguro, pero sí que es verdad que a mayor exposición, mayor tiempo de exposición, mayor riesgo. Donde no hay límite seguro es muy importante porque si os dais cuenta, el código técnico y se tiende a hablar siempre de 300 becquerelios, pero yo os voy a hacer que os quedéis con otro dato que es 100 becquerelios por metro cúbico, que es el riesgo en población general establecido, a partir del cual hay un riesgo destacado de desarrollar cáncer de pulmón, un 16% por cada 100 becquerelios por metro cúbico. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? Hacer posible todas las casas por debajo de 100 becquerelios, siempre que se pueda. Bueno, lo ha comentado José Luis, es un gas radiactivo de la cadena de desintegración del uranio, radiactividad natural, más frecuente en zonas rocosas, sobre todo en las graníticas, en España también las volcánicas, y se acumula dentro de las viviendas. Por eso se llama residencial. Tipo de radiactividad alfa, capaz de bloquearla una hoja de papel. Nuestro problema es que lo inhalamos, impacta contra nuestro epitelio bronquial y genera un daño en nuestro ADN. También lo ha comentado José Luis, incluido en una de las 12 medidas que está en nuestra mano para reducir nuestro riesgo individual de desarrollar cáncer.
mide el radón en tu casa y si tienes un radón alto, toma medidas. ¿Y qué pasa en Europa? Pues que en Europa hay mucho radón. Y como hay mucho radón, fijaros, la media europea es casi el límite a partir del cual hay un riesgo de cáncer de pulmón. Pues son menos restrictivas. Y la Euratom, que es la que estableció esta legislación, muestra que tiene que haber al menos por debajo de 300, que al final es la transposición que va a hacer España gracias al código técnico y que se va a quedar en esos 300 becquerelios. Pero esto de los becquerelios, y bueno, José Luis es físico y para él es muy fácil, pero esto de los becquerelios, la percepción del riesgo y tal, a veces no se entiende muy bien. Y entonces a mí me gusta poner esta diapositiva porque viene un poco a traducir qué es lo que significa el riesgo del radón. Entonces, el riesgo del radón, aquí os lo pongo, bueno, esto es americana, utilizan otras unidades, pero bueno, la Agencia de Protección Medioambiental, que es súper potente, es investigando en radón, y la Agencia Internacional de Energía Atómica, son organismos muy, muy potentes que investigan en radón. 148 becquerelios metro cúbico en vuestras casas, que es una concentración que podemos encontrar bastante frecuentemente en España, equivale a hacerse 200 radiografías de tórax al año o fumar 8 cigarros al día. Así que imaginaros, 100 becquerelios, que es el límite a partir del cual hay un riesgo, equivale a fumar 5 cigarros al día durante un año. Y 300 becquerelios, que es lo que establece el código técnico como área de riesgo, ¿no? A partir de ese momento, por encima de 300 becquerelios, se considera que hay un riesgo, pero por debajo de 300 becquerelios parece que no pasa nada, pues equivale a fumar 16 cigarros al día en tu casa. Imaginaos si además sois fumadores, ¿no? El riesgo acumulado, ¿no? Esto hablamos de riesgos. ¿Qué es lo que pasa en España? Pues que tenemos una situación con un factor de riesgo muy prevalente. Y este es el mapa del Consejo de Seguridad Nuclear, que si os fijáis está hecho básicamente para que no se entienda, porque se está explicado en percentiles, en percentil 90, ¿no? Esto es para población general, cuánta población general puede entender el concepto de percentil 90 y con este código de colores. Pero a mí me gusta un poco explicarlo bien. Aquí una zona muy alta es la zona del Pirineo, Galicia, todo el oeste de Castilla y León, ¿no? Zamora, Salamanca, toda la Extremadura, Madrid, determinadas zonas, pero incluso las zonas que tienen un riesgo intermedio, os lo voy a poner aquí, que he hecho un zoom de Asturias, que podríais decir, oye, mira, en Asturias casi no hay zonas de alto riesgo, que son casi todas las que están en Galicia. Pero fijaros las de riesgo intermedio bajo, por ejemplo, ¿no? Esta zona que podríamos decir, oye, Gijón, Llanes, toda esta zona es la mayor parte del territorio, es bajo riesgo, pues hay un 10% de las viviendas que ya están expuestas a una concentración por encima de 100 becquerelios, que hay un riesgo aumentado de cáncer de pulmón. E incluso las de riesgo intermedio, claro, pensad que lo que se llama riesgo intermedio o riesgo bajo, riesgo alto, depende de la concentración del país. Claro, como en España hay tanto radón, pues el riesgo bajo de España puede ser el riesgo alto de otro país. Pero bueno, el riesgo intermedio en Asturias, un 10% de las casas están expuestas entre 200 y 300 becquerelios. Y esto os lo muestro porque muchas veces el código técnico dice 300, pero si puede ser, en vez de 299, ¿no? Dejarlo en lo más cerca posible de 100, pues eso tendrá un impacto en la salud. Es la primera vez que se regula, así que estamos contentos porque se regule. Lo que pasa es que 300 desde el punto de vista sanitario es un cut-off insuficiente. Ya lo ha comentado José Luis, cuál es el problema de los mapas, y es que a veces se hacen estimaciones de la exposición, ¿no? El radón puede cambiar de un edificio a otro, así que imaginaros considerar un área, que a veces son áreas de 10 kilómetros cuadrados en las que hay un solo detector, la variabilidad que puede haber, ¿no? Y entonces, si veis aquí el mapa europeo y el número de detectores que hay, pues en la mayoría del territorio español hay de 1 a 3 detectores por cada una de esas áreas de 10 kilómetros cuadrados. Así que cuidado con las estimaciones que se hacen de los mapas, de decir, oye, mira, es que yo vivo en una zona de bajo riesgo, porque la única forma de saber si uno está expuesto o no al radón es midiéndolo con un detector. ¿Y cómo se estudia desde el punto de vista científico el gas radón y el cáncer? Pues lo podemos estudiar en dos tipos de poblaciones. En las poblaciones de exposición laboral, que son los mineros, ¿no? Esos que me sonaban a mí de la carrera que me lo habían explicado, los mineros de uranio, como es un gas de desintegración, de la cadena de desintegración del uranio, pues la exposición de estos trabajadores era una muy alta exposición a radón, o la exposición en población general, es decir, todos nosotros, cómo estamos expuestos a radón en nuestro domicilio. Se estudia, se mide el gas radón en pacientes con cáncer de pulmón,
y en controles que no tienen cáncer de pulmón y se ve que hay más radón en uno que en otro. Estos son los estudios clásicos, pero hay muchísimos más estudios, ¿no? Estudiamos en población laboral y residencial y en función de si hacemos observaciones, decimos, vemos qué pasa, los estudios epidemiológicos clásicos, caso control, ecológicos, diferentes estudios, qué es lo que evalúan asociación entre radón y cáncer, es decir, más radón, más cáncer, menos radón, menos cáncer. O los estudios preclínicos, que son los estudios que realizamos nosotros en el laboratorio, ya sea con células, con organoides, bueno, con otros modelos o con animales, a los que a ellos sí que les podemos hacer les exponemos a radón, porque claro, a un paciente no les podemos exponer, éticamente no se puede hacer, pero a los animales y a las células sí que les podemos exponer. ¿Qué demuestra causalidad? Es decir, cuando le hago inhalar a una rata, que son nuestros modelos, radón, desarrolla un cáncer del pulmón, ¿vale? Nosotros realizamos estudios en todos estos tipos, tanto en laboral como en residencial, estudios epidemiológicos y estudios preclínicos. ¿Y por qué estudiar el gas radón y el cáncer de pulmón? Pues porque cada vez hay más no fumadores con cáncer de pulmón. Y esto algo tiene que tener de impacto, ¿no? Entonces, una de las cosas de las que se habla es que, a diferencia de, aparte de que hay más factores de riesgo que podrían tener un impacto, como puede ser la contaminación ambiental y otros factores de riesgo, es cierto que en los domicilios las casas cada vez están mejor aisladas. Un mayor aislamiento, ya sea térmico o aislar la casa de una forma más eficiente desde el punto de vista de arquitectura, para el radón es el mejor escenario para permanecer en el ambiente, para que dure más tiempo el gas dentro del domicilio y para que pueda hacer más daño. Así que este podría ser uno de los razonamientos de por qué a día de hoy, en la situación actual, hay más cáncer de pulmón en no fumadores. Bueno, nosotros nos interesamos, antes os comentaba lo de los grupos moleculares, pues nosotros nos interesamos específicamente en gas radón en el Hospital Clínic y en estos grupos porque la mayoría de estos pacientes son no fumadores y son mucho más jóvenes, tienen respuesta a tratamiento diferente, tienen un perfil completamente diferente. Son los pacientes que con 20 años tienen un cáncer de pulmón, o con 30, o que les pregunta si no tienen absolutamente ningún factor de riesgo conocido de cáncer. Pero a día de hoy, a día de hoy no se ha demostrado ningún factor de riesgo asociado. No os quiero aburrir mucho con ciencia, pero simplemente contaros que el cáncer procede, siempre lo decimos que es como una especie de árbol con un tronco común y a partir de ahí salen todas las ramificaciones. Bueno, pues ese tronco común lo provoca una alteración molecular. Y esa alteración molecular es esas alteraciones que digo yo que se dan sobre todo en no fumadores y que son unas alteraciones muy precoces y que son las que nosotros intentamos asociar a radón y que puedan ser las iniciadoras del cáncer de pulmón. Bueno, hay muy poquitos estudios que hayan evaluado esto. Uno de ellos es mi tesis doctoral, también que era en población sobre todo de Madrid y del norte de Madrid. También hay un estudio en Galicia, que sabéis que tiene mucho radón, y demostramos que en casa de los pacientes con estas alteraciones moleculares había radón por encima de las concentraciones de radón de la OMS. Así que lo que hicimos, el siguiente paso, todo esto, dio al desarrollo de un estudio ecológico en Francia durante mi periodo de postdoc, en el que evaluamos pacientes con cáncer de pulmón que tenían ese grupo molecular y sin grupo molecular con el mapa de radón en Francia. Ya sabemos que el mapa no es lo mejor, que puede haber mucha variabilidad, pero sí para tener un poco una idea aproximada y sobre todo para generarnos hipótesis. Es decir, donde hay más radón en el mapa, hay más cáncer de pulmón con esas características que queremos buscar nosotros o no. Bueno, hicimos una correlación, fijaros, es un estudio enorme, más de 100.000 pacientes con cáncer de pulmón y datos del mapa de radón de Francia por región en base a 12.000 medidas y observamos, donde no hay radón, hay muy poquitos grupos moleculares de ese subtipo de cáncer de pulmón, así que encontramos una correlación interesante. Problema, cuando se hacen estos estudios ecológicos, como se basan en estimaciones, cuando se termina tenemos más preguntas que respuestas. Y dijimos, vale, hemos medido el radón, estimamos el radón según lo que el último domicilio, pero ¿y si el paciente ha estado expuesto en el trabajo? O en otra casa, en su edad adulta. Antes la gente no se movía de su sitio y se mudaba una vez. Si yo tuviera que hacer una estimación de mi radón, he vivido por lo menos en 15 casas diferentes. O en la infancia, ¿no? Porque en la infancia somos mucho más vulnerables, más susceptibles al daño y por lo tanto, pues potencialmente el radón podría tener un impacto. Y para eso creamos un estudio que se llama BioRadon France.
Este estudio lo presentamos en el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón el año pasado y nos centramos en dónde había vivido el paciente durante su infancia. Es decir, el radón durante tu infancia tiene un impacto en el cáncer de pulmón y ahora ya hicimos un estudio mucho más preciso. La vez anterior era por región, muy poco preciso, grandes rasgos, y aquí utilizamos geoestadística en base a esas 12.000 medidas y ya los datos de radón por código postal. Y lo que vimos es que donde hay más cáncer de pulmón, en las zonas donde hay más grupos moleculares había más cáncer de pulmón, y lo que vimos, que es una cosa muy interesante, es los pacientes con cáncer de pulmón en su infancia están expuestos a radón. Introdujo un concepto que es el de riesgo acumulado, es decir, esas papeletas que decía José Luis que tenemos de acabar desarrollando un cáncer de pulmón no solo empiezan en los años adultos, empiezan desde la infancia. Y el cáncer de pulmón es más frecuente donde hay más radón, o sea, el tipo de cáncer de pulmón que vemos donde hay mucho radón es el de no fumadores, todo en línea con la evidencia previa. Bueno, gracias a todos estos estudios sentamos la base de esta línea de investigación que desarrollamos ahora en el Hospital Clínic y el IDIVAPS, que es el centro de investigación asociado al Hospital Clínic, para identificar un perfil de cáncer de pulmón asociado a radón, centrado en esos grupos moleculares, tanto en ratas como en mineros, como en pacientes, y desarrollar por primera vez una firma genómica asociada a radioactividad, a radón en cáncer. Bueno, esto forma parte de un consorcio europeo que financia la Euratom, que son los mismos que establecen esos 300 becquereles por metro cúbico, 56 centros participando, 22 países, y nosotros somos los líderes de una task un poco dentro de una de las actividades. Bueno, os voy a contar rápidamente, solo para que veáis el tipo de investigación que se hace en radón. Y este es el radón RAT, que es la primera corte con ratas. Durante 30 años, la Comisión de Energía Atómica Francesa, que sabéis que la energía atómica en Francia es súper potente, tienen unos laboratorios de investigación muy fuertes, más de 4.000 ratas expuestas a radón, les hacían inhalar radón en una especie de cámara de gas a diferentes dosis, desde semanas a años de exposición, y algunas de ellas desarrollaron cáncer de pulmón. Se vio que mayor concentración, mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón, que lo que veían es que ese cáncer de pulmón era muy parecido al de humanos, el de ratas y el de humanos, pero después del 2000 el proyecto no era rentable y se cerró. Nosotros recuperamos ese cáncer de pulmón inducido por radón en rata, 52 tumores, los informes de las autopsias y las muestras de archivo para analizarlas. Hemos analizado algunas partes, aquí os enseño, porque una cosa, como el tórax de las ratas es muy chiquitito, se puede incluir todo dentro del mismo bloque. Ahí veis un corte con los dos pulmones y el mediastino, y abajo una radiografía de tórax de un cáncer de pulmón en ratas, con un perfil muy parecido a un subtipo de tumor que vemos a veces en humanos. La mayoría de los tumores, cáncer de pulmón, con un patrón muy similar entre ratas y humanos, y ahora estamos haciendo ese estudio genómico en nuestro laboratorio. Bueno, incluso esto es con dosis altas. Pero ¿qué pasa cuando el radón es a dosis bajas? ¿No? Porque dosis altas son por encima de 300 becquereles, por encima de 600, pero ahora con la regulación, ¿no? Con el Real Decreto y la modificación del código técnico, van a estar en el futuro todas las casas por debajo de 300. Bueno, pues estas dosis bajas, que podrían equivaler a concentraciones en torno a 100 becquerelios, por ahí, bueno, pues incluso a dosis bajas el radón es carcinógeno, lo que decíamos, no hay un límite de seguridad. Y la mayoría de las lesiones que aparecen en los pulmones de los pacientes, de las ratas expuestas a dosis bajas, es cáncer. Y dentro del cáncer, el cáncer de pulmón es el más frecuente. O sea que incluso a dosis bajas hace daño. De los mineros, solo deciros que hemos recuperado de la Comisión de Energía Atómica Alemana, en este caso es una colaboración con los alemanes, muestras de una corte de mineros de uranio de Sajonia, en los que estamos haciendo el mismo análisis molecular, precisamente para ver si hay similitudes, ¿no?, con las ratas. Y por último, la corte de pacientes es un estudio de la ORTC, que es una network de investigadores de cáncer de pulmón en Europa. Nosotros somos investigadores principales junto con Gustave Roussy y el profesor Beth, que era mi mentor en Francia. Y es un estudio que se abre ahora, en abril, 1.000 pacientes de cáncer de pulmón, con cáncer de pulmón divididos en grupos moleculares, ¿no? La presencia de alguna de esas alteraciones moleculares otros, a todos les mediremos el radón, un cuestionario con datos para saber si está expuesta al radón y a otros factores de riesgo, datos clínicos, muestras de sangre, en fin, un estudio muy detallado para estudiar el impacto específico con el cáncer de pulmón,
con el tipo de paciente, con el tipo de tumor y con el perfil molecular y definir esa firma genómica que nos ha descrito nunca en cáncer de pulmón. Pero bueno, no podemos quedarnos en esa visión simplista del cáncer del radón como factor único, porque ya sabemos, antes criticaba yo el tabaco para la visión que tenemos del tabaco que estigmatiza los otros factores de riesgo, pues al final el radón no es único, es único interactuando con otros factores, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos exposoma, es decir, todos los factores a los que se expone un paciente para que acabe desarrollando un cáncer de pulmón. Así que estudiamos el radón y la predisposición genética en un estudio que se llama SCAN, que simplemente mostraros que hay más estudios en marcha interactuando, radón y tabaco juntos, el riesgo de un fumador de desarrollar un cáncer de pulmón 25 veces más si además está expuesto a radón, y además en un fumador el riesgo no es a partir de 100 becquerelios, está demostrado ya un riesgo aumentado por encima de 50. Imaginaros si tenéis un cliente que además va a tener, que es fumador y os quedáis, os quedáis tranquilos con una concentración de 299 becquerelios dentro del domicilio, ¿no? Todo esto es importante. El exposoma, es decir, todo a lo que se expone ambientalmente un paciente, diésel, gases de invernadero, todos los partículas del aire, la contaminación ambiental en asociación con el radón, con el tabaco, ¿no? Para desarrollar. Y por último, el radón no solo está relacionado con el cáncer de pulmón, parece que también se asocia a otros tumores, hay muchísima menos evidencia, pero se estudia mucho en ello. Ya termino simplemente transmitiéndoos cuál es el impacto y la relevancia de este estudio, porque si logramos identificar cuál es el perfil de cáncer de pulmón y de paciente asociado al radón, podremos saber si eso tiene un impacto en la evolución del paciente, en la respuesta al tratamiento, en su supervivencia, pero también nos ayudará a todos ellos que ya, aunque el radón se cambie y disminuye, ya no exista radón en los domicilios en España, lo cual va a tardar todavía unos cuantos años en que ocurra. Habrá gente que ha estado expuesta durante 30 años, durante 20 años a radón y tenga un riesgo aumentado. Esos pacientes tienen que entrar dentro de programas de prevención de cáncer, de prevención secundaria. Y por último, toda esta investigación va a ayudar a mejorar la concienciación sobre estos factores de riesgo y al final la mejor forma de evitar un tumor es evitando la exposición al carcinógeno, que es la prevención primaria. Vosotros en esto sois pieza clave en ayudarnos. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Hay casi 20 millones de viviendas en España, con una media de 2,5 personas por vivienda y un 6% de viviendas con niveles altísimos de radón. A día de hoy hay 3 millones de habitantes expuestos a más de 200 becquerelios de radón en su casa y ni siquiera lo saben. Este es todo el equipo, aquí estoy yo sola, pero trabajamos muchísima gente en el Hospital Clínic en relación al radón en diferentes proyectos. Y con esto termino, agradecer a los pacientes, a los investigadores y a todos los centros que participan y gracias a todas las personas que me ayudan a sacar adelante esta línea de investigación novedosa. Con esto acabo, muchas gracias a todos por vuestra atención. A ver. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, José Luis, por estar aquí, que ya os lo dije, y por todo lo que aprendemos cada día, sobre todo yo, que no es la primera vez que os escucho y siempre aprendo algo más. Entonces, vamos a pasar a hacer a ver si tenemos alguna pregunta que nos diga Andrés, que está por ahí detrás y tiene acceso al chat, si alguien nos quiere preguntar algo. Vale, yo recordar simplemente a los participantes que pueden intervenir por escrito o bien levantando la mano y les activamos el micro y les damos la palabra. Entonces, si alguien tiene alguna duda y quiere intervenir, pues adelante. Y yo si tengo no, una pregunta para los yo tenía una pregunta para los participantes, porque una cosa que me genera eso me lo imaginaba José Luis, pero una cosa que me genera a mí mucha curiosidad es si vosotros, no sé si podéis contestar todos o bueno, por lo menos decir si alguno de vosotros ha trabajado en obras en las que se tenga en cuenta el radón ya, porque como forma parte del código, si es algo que ya forma parte, ya lo tenéis instaurado y un poco metido en la cabeza, o todavía a día de hoy es como una sorpresa. No sé si alguien se anima. A ver si alguien se anima a contestar.
Puedes hacer tú también, José Luis, la pregunta, a ver si a la vez mientras se van a animar. Mi pregunta también es para animarles un poco. Y es muy sencillito. Hace 5 años, ¿cuántos de vosotros sabíais que existía una cosa que se llama radón? Y la semana pasada, esa sería la pregunta, ¿no? O sea, si veo que hay 49 participantes. Si los 49 participantes contestáis que sí perfectamente, pues entonces gracias por la participación. Hemos terminado la charla y nos vamos todos a cenar y ya está. Pero supongo que no, porque es algo muy, muy normal, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me llaman arquitectos, ¿no? Y muchas veces preguntan, ¿no? O sea, que os lo habéis encontrado, digamos así, de sopetón, ¿no? En el código técnico, pues una cosa se llama radón, ¿no? Y dices, ostras, ¿y esto cómo lo abarcamos, no? ¿Cuántos de vosotros conocíais algo de esto? Mira, responde Elena Enríquez. El ámbito de aplicación depende del ayuntamiento en el que esté la obra. A mí personalmente todavía no me tocó ninguna obra. Eduardo también nos dice desconocimiento casi completo. Beatriz Valdés dice, yo ya redacto los proyectos cumpliendo el apartado HS6 del DBHS. Muy bien. Se anima a participar. Bueno, y yo también quería preguntar si alguno de los participantes que estamos aquí se ha realizado mediciones a posterior, o sea, para saber en qué esas viviendas que se han edificado, si tienen una exposición alta, media. Sí, porque eso el código técnico no lo deja muy claro. O sea, cuando tú ahora construyes un edificio, tienes que instalar las medidas de protección, ¿no? Dependiendo si es zona 1 o si es zona 2, ¿no? El código técnico tiene la lista, ¿no? De los 8.000, creo que son 8.500 municipios que tiene España, ¿no? Que yo cuando le pasé la base de datos a nuestros informáticos para que le incluyeran los cálculos, flipaban, ¿no? Y dicen, vamos a ver, o sea, 8.500 municipios tiene, digo, sí, 8.500 municipios tiene España. Aquí Suecia tenemos 290 municipios solo. Pero bueno, tú construyes, implementas la medida, ¿no? Si es zona 1 o zona 2. El código técnico indica que luego tienes que verificar si esa medida ha sido correcta. Y obviamente no lo dice, pero lo ha comentado también Laura. La única forma de verificarlo es midiendo. ¿Vale? O sea, no lo puedes verificar de otra manera. En la rehabilitación sí que lo dice explícitamente, que tienes que medir con detectores pasivos, 2 meses, bla, 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 bla. En la obra nueva lo que tienes que hacer es medir también, después de haber instalado la barrera de protección, ¿no? Eso yo no sé si vosotros lo estáis haciendo, arquitectos, si lo omitís. Mira, a ver, que parece que espero que no, porque si lo omitís entonces estáis incumpliendo el código. O sea, imagino que no lo haréis. Mira, siguen diciendo, bueno, que algo, Alejandro nos decía que algo conocía, pero que lo aplica solo si es zona de riesgo. Alguien que te pregunta, José Luis, Beatriz, te pregunta que qué decías que no era suficiente solución sobre la ventilación. Sí, lo explico un poquito mejor ahora. Vamos a ver, hay varias formas, ¿de acuerdo? Yo no soy experto en remedio, ¿vale? Soy muchos profesionales de la construcción que saben muchísimo más, pero a grandes rasgos los mecanismos de remedio de reducción de agarrado en una vivienda podrían ser ventilación natural, artificial, extracción de aire, sellado de grietas, etcétera. Bueno, de todos ellos, la ventilación, es decir, la típica respuesta de, bueno, abre las ventanas del edificio, no sé, 10 minutos más cada día, por ejemplo, ni es la mejor forma ni es la más eficiente. Y es más, y eso ya por propia experiencia, en algunas ocasiones puede incluso incrementar las concentraciones de radón dentro del edificio. ¿De acuerdo? O sea, que esto dicho así muchas veces sobresalta, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué me está contando este, no? ¿Cómo voy a incrementar los niveles de radón dentro de un edificio si abro las ventanas, no? Uy, no sé si hemos perdido a José Luis la conexión. Sí, me parece que sí. Laura se ha tenido que despedir porque, bueno, ya me lo había comentado antes y
se tenía que ir, tenía una cita médica, como tenía que ser, y se despedía. Mira, José Luis, no sé si nos escuchas. Me parece que no. No, no nos escucha. Y Sí, es pero que está además sin el micrófono. Es que alguien, o sea, un experto Ahora. lo que va a hacer es hacer la auditoría del edificio, ¿vale? Y lo primero que va a identificar es dónde está la fuente y en función de eso Perdona, José pues Luis, aplicará la medida. Es que ¿me Sí, escuchas? ¿Me escuchas bien? No. vaya. Estoy intentando ponérselo en el chat. No sé si, bueno, Ahí. A ver. Se parece que va y viene. Justo ahora. ¿hola? Sí, ¿Hola? ¿Me José ¿me Luis. escucháis escuchas ahora? ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale, que es que se te cortó, entonces quedó la Vale, explicación a medias. vale. No, lo que estaba comentando, que la parte final de la explicación, que lo que hay que hacer en un edificio es que la persona que se vaya o la empresa que se vaya a encargar de hacer el remedio, lo primero que va a hacer es visitar el edificio y llevar a cabo medidas dentro de ese edificio y averiguar dónde está la fuente, ¿de acuerdo? Generadora de radón en el edificio, y en función de eso determinará o aconsejará cuál es la medida más adecuada, ¿vale? Mira, justo relacionado con eso nos pregunta Fernando Losegui que qué zonas de un edificio son más susceptibles de exposición al radón. Yo diría que en general cualquiera, ¿de acuerdo? Pero vamos a quitar también aquí muchos mitos. Vamos a ver, cuando se habla de radón, no existen soluciones, no hay soluciones absolutas. Es decir, escucharéis muchas veces, ¿no? La respuesta de que, bueno, vamos a medir radón solamente en plantas bajas o en sótanos porque en las plantas altas no hay radón, ¿vale? Eso lo habréis escuchado, lo leeréis muchas veces. Rotundamente falso, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que la probabilidad de encontrar niveles elevados en plantas altas es más baja que encontrarles en plantas bajas. Pero no quiere decir que no haya en plantas altas, ¿vale? Hay muchos estudios de casos en los cuales edificios con varias plantas tienen niveles elevados en las plantas altas y no en las plantas bajas. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y también otro mito también. Es imposible reducir los niveles de radón de un edificio a cero. ¿Vale? O sea, jamás vais a tener cero en un edificio. Podréis tener unos niveles tan sumamente bajos, que el sistema de detección que estéis utilizando no es capaz de detectarlos. ¿Vale? Porque son tremendamente bajos. Pero eso no quiere decir que sea cero. ¿Vale? Mira, otra pregunta que nos hacen es, actualmente tenemos una obra, nos la hace María Gion, actualmente tenemos una obra en la que interfiere el gas radón. Sabemos de las láminas y de usar forjados tipo cavity. ¿Hay alguna otra técnica para ayudar a aislar la edificación del gas radón? Pues con bueno, no sé si contestar yo, con la No, contesta lámina, tú, Laura. con la lámina y con el forjado tipo cavity ventilado sería suficiente. O sea, hay que tener en cuenta que tiene que ser continuo, sin grietas, sin fisuras, para que no entre, haya esa entrada en zona 1. Estoy hablando en zona 1, no sé exactamente si será zona 1 o zona 2, pero en zona 1 sería suficiente. Vale, nos comenta también Beatriz. Pero según el CTE, la ventilación inferior es una de las medidas a adoptar para solucionarlo. Entiendo que a modo de aislar. No he entendido la pregunta. Bueno, no pregunto. Es que como escribió así varias veces, me parece que, bueno, que viene comentando de atrás, ¿no? Que ella decía que colocaba lámina y o espacio ventilado inferior. Luego, no sé si se comentó algo del CTE, hace un apunte como que el CTE, según el CTE, la ventilación inferior es una de las medidas a adoptar para solucionarlo. Sí. Sí.
Y yo, aunque, como decía José Luis antes, que es cierto que en el código técnico no lo dice como tal, dice que hay que justificarlo. Entonces, faltaría hacer una medición posterior a esa aplicación de las barreras necesarias. Vale, nos pregunta Eduardo también, ¿cuánto cuesta aproximadamente hacer una medición de radón para una vivienda? Sería interesante saberlo. Pues depende un poco del número de detectores para la vivienda, o sea, la distribución de la vivienda, pero para una vivienda unifamiliar de 120 metros cuadrados de planta baja, pues diríamos 120 euros aproximadamente. Bueno, más o menos, 120, 200. Habría que estudiar el caso, pero anda por ahí la horquilla. Vale, a ver si se anima alguien más. Yo tengo una pregunta para arquitectos. Que eso, bueno, me podrá contestar cualquiera. ¿Qué ocurre si se incumple el código técnico de la edificación? Lo pregunto de otra manera, ¿vale? Lo pregunto de otra forma. Si yo fuera arquitecto, que no lo soy, No te me veis pongo a construir un edificio y omito deliberadamente el código técnico. Digo, paso totalmente, no me importa lo que ponga ahí. ¿Qué ocurre? Sí, nos dicen, bueno, lo que diga el juez, no te dan licencia para poder construirlo. Esa es una buena Si respuesta. no hay Sí, sí. problemas, no pasa Vale, nada. Y si los hay, se te cae el pelo. eso es. Vale, Munición. vale. No, lo pregunto para poner en relevancia, para poner en evidencia de alguna manera que el código técnico incluye muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo he estado yo he descubierto cosas muy curiosas, ¿no? Hasta no sé qué nivel de aislamiento tienen que tener las paredes, ¿no? O sea, todo muy detallado. Y una parte más es el radón, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo os lo preguntaba porque yo he tenido consultas de arquitectos que precisamente me han hecho esa misma pregunta. O sea, me han llamado por teléfono para decirme, bueno, es que el código técnico pone que hay que hacer medidas de agarradón, pero no lo queremos hacer. ¿Qué me va a ocurrir? Y mi respuesta en algunas cosas ha sido, bueno, pues, ¿qué te puede ocurrir si no pagas a tus trabajadores? Claro. ¿De acuerdo? O sea, que esa es la misma, ¿no? Es que ese caso me ha ocurrido, ¿no? O sea, y más, varias veces, ¿eh? O sea, de esa situación, con lo cual yo, como lo comentaba antes, o sea, descubrí que lo importante, ¿no? Que era el código técnico. O sea, al principio, cuando comentábamos con algún cliente que era arquitecto, nos decía que era el ABC, o sea, que era que el código técnico es como casi el documento principal, ¿no? Corregidme si me equivoco, casi el documento más importante que tiene que tener un arquitecto cuando lleva a cabo una obra, ¿no? En un edificio. De hecho, bueno, ¿Alguien más se anima, Andrés? en los proyectos se suele pedir la justificación de la protección contra el agarradón. Es una de las Ujú, cosas para que te den el visado. Mira, sí, ujú. preguntan por aquí, ¿el contenido del garradón depende del tipo de suelo? Por ejemplo, ¿un suelo de roca pizarra igualmente tiene garradón o depende de la permeabilidad del suelo? Nos pregunta Beatriz. Muy buena pregunta. Depende de las dos cosas, ¿de acuerdo? Depende del tipo de suelo y depende de la permeabilidad, ¿vale? Te puedes encontrar suelos en los cuales el material emane mucho radón, pero sea poco permeable, con lo cual no va a salir a la superficie, y al contrario, ¿de acuerdo? Suelos que tienen en principio poquito radón, pero como son tremendamente permeables, al final la acumulación es muy grande, ¿no? Con lo cual depende de las dos cosas. Hay tres fuentes principales de radón, eso no nos ha comentado en la presentación, pero para niveles de radón en un edificio pueden venir de tres fuentes principales, ¿de acuerdo? La principal fuente es el subsuelo, es el terreno, las características del suelo en el que se asienta el edificio. Esa es la fuente principal. La siguiente fuente en orden de importancia son los materiales de construcción, ¿vale? Y la última fuente en orden de importancia es el agua.
¿vale? O sea, iría de más a menos de importancia. Lógicamente hay casos de todo, ¿eh? Hay casos en los cuales edificios en los cuales la principal fuente es el agua, pero bueno, en general, hablando de manera general, lo principal es el suelo y después los materiales de construcción. Y finalmente es el agua. Pero hay casos en los cuales juntas todos los factores y lógicamente pues eso es como una bomba, ¿no? Incrementa muchísimo los niveles. A ver si alguien más quiere intervenir. Vamos a dar las gracias, Beatriz. Gracias a ti. por Gracias a asistir. ti por venir. Bueno, y si nadie o a alguien le surge una pregunta después o mañana, pues se puede poner en contacto con nosotros sin ningún problema. Les echaremos una mano lo que podamos. Y nada, que darles las gracias por estar todos aquí, porque veo que está aproximadamente todos los que empezaron siguen aquí y es de agradecer, porque ya llevamos un buen rato y bueno, esto del radón al final pues te pone la cabeza un poco loca. Es nuevo, entre comillas, bueno, lo que hablábamos, lo que decía José Luis, la pregunta de cuántos sabían hace 5 años de la existencia del radón. Sí. Mira, nos hacen una pregunta más. ¿Ese subsuelo es principalmente calizo? Dice José Luis. No sé, se ha quedado para... ¿Y cuál es la pregunta? Que no vale. Pregunta a Pablo si ese subsuelo es principalmente calizo. ¿Cuál es la pregunta? Pero es que eso no es una pregunta. Creo que era porque estabas hablando antes de los del suelo. Sí. No sé si hiciste algún comentario. A ver. Si no, Pablo, si quieres intervenir, te activamos el micrófono por si prefieres hacer la pregunta. Sí, para poder hacer la pregunta más. Si la roca caliza es la que produce el radón. Sí, puede producir radón, lógicamente. Sí, sí puede. No es la que más produce, pero puede producir. ¿Y cuáles la producen? Pregunta Pablo de nuevo. Bueno, todos los materiales tienen radionúcleos naturales en su interior, ¿vale? Todos los materiales. Con lo cual, en mayor o menor medida, todos producen radón. En general, los materiales que más radón van a producir en su interior normalmente suelen ser los granitos, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que sean los materiales que más radón generan en el exterior, ¿vale? Como preguntaba un participante antes, depende de la permeabilidad, ¿vale? O sea, hay que combinar ambos factores. La tasa de producción de radón dentro del material, que se denomina emanación, con la tasa de exhalación, que es el proceso por el cual el radón sale al exterior. Y eso depende de la permeabilidad. Con lo cual hay que combinar siempre ambos factores, ¿vale? O sea, no necesariamente porque una casa esté hecha con granito, va a tener concentraciones elevadas de radón en el interior, ¿vale? O sea, no hay reglas de tres, es lo que comentábamos antes, no son procesos deterministas, ¿de acuerdo? Con los cuales de alguna manera se pueda evitar el llevar a cabo una medida, el decir, bueno, como esta casa es de granito, va a tener radón en su interior. No, tienes que medir. ¿De acuerdo? Porque puede que sí y puede que no. ¿Vale? Es una combinación de factores todo. Y además es importante también tener en cuenta que el radón tiene una movilidad enorme. Con lo cual, por ejemplo, pequeños gradientes de presión, muy poquitos pascales, pueden generar diferencias enormes en las concentraciones de radón dentro de un edificio. Nada, pues os dan las gracias por vuestra participación. Y yo creo que si no hay ninguna pregunta más, pues podemos ir cerrando, si os parece.
Sí, Perfecto. por mi parte, muchas gracias a todos por haber participado. Como decía Laura antes, que habéis aguantado todos todas las dos presentaciones. Ha estado muy bien. Yo os aprovecho también para agradecer la participación en esta jornada en el colegio y nada, esperemos vernos pronto, una próxima vez. Esperemos. Y en persona. A ver si- A poder ser. Claro. Eso seguro, eso seguro. Muy bien. Pues muchas Bueno, gracias y buenas tardes a todos. venga, muchas gracias. Hasta Vale, luego. un saludo. Hasta luego.